que pasa en tu cuerpo si haces 30 sentadillas por un mes. Esto se plantea como una actividad que tendrías que estar haciendo de manera regular, lo que te va a llevar a diferentes beneficios para tu salud. Y la primera pregunta sería, en este sentido, ¿por qué estar hablando de sentadillas? Y algo muy importante pues es que es un ejercicio que no necesitas ningún gimnasio, no necesitas pesas, no necesitas membresía. Este es un ejercicio que tú puedes hacer en tu casa sin prácticamente ningún equipo, que no sea tu cuerpo, porque es el tipo de ejercicio que se hace básicamente con el propio peso corporal. Otra cosa importante es que las sentadillas van a activar más de 200 músculos al mismo tiempo. Hay una gran activación de músculos, hablando desde el abdomen, la espalda, obviamente los glúteos y las piernas, que se va a dar cuando hacemos las sentadillas. Es un movimiento muy natural, es un movimiento que tiene mucho que ver con actividades que hacemos todos los días. Lo haces al levantarte, lo haces al sentarte, lo haces al agacharte. Es un movimiento que, a diferencia de algunos otros que se pueden hacer en el gimnasio, que ojo, no quiero decir que esté mal o que no tenga ningún beneficio, pero este es un ejercicio que hacemos todos los días, que hacemos en la vida diaria y que cuando una persona no lo puede hacer, pues justamente es cuando nos damos cuenta de algunos problemas. Y también sirve como una puerta de entrada porque este es un ejercicio que realmente pueden hacer muchas personas sin tener mayores problemas. Y aquí estamos viendo una animación de cuál es más o menos la técnica. En este caso estamos viendo a la chica que está haciendo el ejercicio con unas pesas. Este no sería el ejercicio propuesto para una persona que nunca ha hecho el ejercicio. Para una persona que nunca ha hecho sentadillas, lo básico va a ser hacerlo incluso con una almohada abajo, con alguna colchoneta, de modo que si la persona no aguanta o no tolera el ejercicio, pues tampoco haya riesgo de que se vaya a caer y se vaya a lastimar. Entonces, por eso es que tendríamos que estar hablando de sentadillas. Y la otra cuestión es, ¿por qué es un ejercicio tan importante? Bueno, va a reproducir un movimiento funcional. Va a trabajar tres cosas importantes. Va a trabajar la fuerza, va a trabajar la estabilidad y va a trabajar la movilidad. Es decir, es un ejercicio que no solamente se va a basar en estar haciendo fuerza, que sí nos va a ayudar a cargar nuestro cuerpo, pero también nos va a ayudar con el equilibrio. Y esto particularmente para personas mayores es bien importante, porque las caídas son una causa de fallecimiento, una causa de lesiones y una causa de disminución de la calidad de vida en las personas. Aquí les pongo otro ejemplo de lo que sería. Este es otro tipo de sentadilla que se llama sentadilla sumo. Esta va a activar un poco más la porción posterior del tronco, pero va a ser un ejercicio que va a tener muchos beneficios. Al hacer una sentadilla comentamos que se activan muchísimos músculos, pero hay algunos particularmente importantes. Son los glúteos. Los glúteos, particularmente el músculo glúteo mayor, tiene que ver con la potencia y con la forma de la sentadilla. Cuando una persona no hace una buena forma, podemos decir que no se están activando bien los glúteos, que es una parte muy importante. Las sentadillas son ejercicios multiarticulares, es decir, no solamente va a participar la rodilla o la cadera, sino que participan varias articulaciones a lo largo del cuerpo y es un ejercicio multimuscular, porque también se va a activar uno de los músculos más importantes del cuerpo, que es el cuádriceps, que es básicamente este músculo que tenemos en la parte frontal del muslo y que nos va a ayudar a estirar la rodilla. También se van a activar otros músculos que se llaman isquiotibiales, que están en la parte posterior del muslo y que tienen que ver con el control del movimiento. Una persona que se le vaya la sentadilla cuando lo esté haciendo puede ser que tenga alguna debilidad de los músculos isquiotibiales. Y finalmente el famoso core o core, que serían los músculos abdominales y de la espalda baja. Por eso es también importante, porque es un ejercicio que nos va a activar la espalda baja, particularmente para personas que pasen demasiado tiempo sentados. Esto también pues puede serles de bastante utilidad. Y finalmente va a activar evidentemente las pantorrillas, los gastrocnemios o lo que se conoce como los gemelos, porque va a activar y va a dar equilibrio y soporte. Y esta es la otra parte que les comentaba. Es algo que queremos en los adultos mayores. Esta imagen simplemente es para ilustrarles todos los músculos que se van a estar activando. Dependiendo de cómo pongas tus brazos, pues también se van a activar un poco los bíceps, aunque eso no va a ser lo principal, sino que lo principal va a ser el abdomen, van a ser las piernas, van a ser la parte de la ingle, la espalda baja, los glúteos y la parte posterior del muslo. Entonces estamos hablando de una gran cantidad de músculos que se activan. Tenemos diferentes tipos de sentadillas. Lo más fácil es la sentadilla tradicional. Esta es la que tú haces con tu peso corporal. Tenemos también la sentadilla sumo, donde las piernas están más abiertas y va a activar más la parte de los aductores,
los aductores, pues tienen que ver con un movimiento de este estilo. La sentadilla isométrica, que básicamente es mantener la posición, es decir, yo empiezo el movimiento y me quedo abajo. De modo que voy a activar una forma diferente de los músculos al hacer este tipo. Después está la sentadilla con salto. Básicamente yo hago la sentadilla y luego salto. Este es un poquito más de cardio y de potencia, y también es un ejercicio pues más recomendado para personas que estén haciendo más actividad física, personas con mayor acondicionamiento, básicamente para evitar lesiones. Tenemos también una muy buena para principiantes, que es la sentadilla con apoyo o silla. Básicamente yo agarro una silla y hago el movimiento, y de esta manera va a ser menos pesado, pero también principalmente va a reducir el riesgo de una lesión, que es lo que nosotros querríamos. Aquí tenemos otro ejemplo de cuál sería la activación adecuada. Esta sentadilla que están viendo aquí es la sentadilla isométrica. Como podemos ver, baja y mantiene la posición. Este mantenimiento de la posición va a ser un ejercicio diferente de que yo esté simplemente bajando y subiendo. Acá tenemos otro estilo. Esta es la sentadilla con salto, la que acabamos de comentar, que es un poquito más avanzada. Tenemos también este otro ejemplo de lo que sería una isométrica, que es la silla. La famosa silla imaginaria, no sé si ustedes lo han visto alguna vez, pero es un ejercicio en el cual tú te pegas a la pared, te mantienes con las piernas como si estuvieras sentado, pero realmente no tienes ningún soporte. El soporte básicamente lo va a dar tu abdomen, lo van a dar tus piernas y lo va a dar tu espalda. Y finalmente este, que sería otro ejemplo de lo que es la sentadilla con silla, que sería la forma más recomendada particularmente para personas muy desacondicionadas, es decir, que casi no hacen ejercicio, o adultos mayores, para minimizar el riesgo de alguna caída, de alguna fractura. Bueno, ¿qué hace tan eficaz a las sentadillas y por qué yo lo propondría como un ejercicio muy recomendable para todas las personas prácticamente? Primero que nada, comentar que se hizo un estudio en el Journal of Strength and Conditioning Research en 2012, donde básicamente se encontró que las sentadillas con peso corporal, es decir, nada extra, solamente tu peso, van a mejorar la fuerza del tren inferior en personas sedentarias tan solo 6 semanas después de estarlo haciendo de una manera constante. La fuerza del tren inferior tiene mucho que ver con movimientos del día a día. Va a requerir coordinación neuromuscular, es decir, no solamente es un ejercicio de fuerza, sino que también es un ejercicio de coordinación. Y la parte de la coordinación es importante porque una persona, cuando no coordina bien, no solamente es que se pueda caer, sino que los movimientos los puede hacer de una manera menos eficiente y se puede llegar a lesionar. También va a mejorar el rendimiento físico general, desde subir las escaleras, cargar las bolsas del supermercado, alzar cosas. Va a incrementar el gasto energético, incluso sin estarte moviendo del lugar. Y esta es una de las partes que nos va a hablar, más adelante vamos a comentar los beneficios como en mayor detalle, pero que nos va a hablar de por qué es un ejercicio que nos puede ayudar al mantenimiento de peso y a la quema de grasa. Y finalmente es un ejercicio escalable, es decir, es un ejercicio que puedes empezar haciendo hoy 5, mañana 10, hasta llegar a las 30. Y esto, especialmente para personas que no hacen casi ejercicio, es lo que yo recomendaría. Es decir, no empieces, si nunca en tu vida has hecho sentadillas, no empieces haciendo 30 sentadillas. Y por aquí ando viendo un poco que me comentan acerca del dolor o de las lesiones. Justamente para este tipo de lesiones es que se pueden hacer por ejemplo, las sentadillas con silla, que no van a dar el movimiento de rango completo, sino que lo van a parar un poco antes, y esto puede ser que le dé menos dolor a las personas que ya tienen por ahí algún tipo de lesión de rodilla. ¿Qué efectos a nivel fisiológico es lo que esperaría una persona que empieza a acostumbrarse a hacer estas sentadillas? Bueno, lo primero sería el aumento de la masa muscular, la hipertrofia. La hipertrofia, acuérdense que es simplemente hacer un músculo más grande, que es básicamente lo que todos buscan, o casi todos, cuando van al gimnasio y empiezan a hacer este tipo de movimientos. Básicamente, las sentadillas van a activar las fibras musculares de tipo 2, que son fibras rápidas, y que van a responder al estímulo repetitivo, es decir, al estar haciendo constantemente este movimiento. A nivel fisiológico, una persona que hace sentadillas también puede notar mejoría de la salud cardiovascular. ¿Por qué? Porque es muy importante, porque también va a mejorar la circulación sanguínea y puede ayudar a reducir la presión arterial. Entonces es un ejercicio también recomendado para personas con hipertensión, y especialmente si esto es algo que estamos haciendo regularmente. Si tú haces sentadillas una vez a la semana, ten por seguro que probablemente no vas a tener mayor beneficio.
Obviamente esto también lo podríamos integrar dentro de una rutina de ejercicios, pero eso ya sería un poco diferente. Sería, hoy voy a hacer pierna, mañana voy a hacer espalda, pasado voy a hacer pecho y así irnos yendo. Pero aquí estamos hablando de un tipo de ejercicio que podemos hacer simplemente una vez al día o 2 veces al día para no fatigarnos tanto. Otro impacto muy importante de las sentadillas tiene que ver sobre el metabolismo y sobre la composición corporal. Cada sentadilla va a quemar calorías, pero lo más importante de las sentadillas no son las calorías que quemamos solamente al estarlas haciendo, sino que vamos a tener un tipo de efecto que llamamos efecto post-ejercicio, también conocido como EPOC, cuando el cuerpo va a seguir quemando energía incluso una vez que terminamos el ejercicio. Por lo tanto, lo que yo estoy haciendo ahorita me va a beneficiar horas después. Esto es lo mismo que pasa a veces con otro tipo de ejercicios. Aunque las sentadillas no son propiamente un ejercicio aeróbico, también nos van a ayudar un poco al acondicionamiento. Es decir, que una persona que no tolera hacer mucha actividad física empieza a mejorar esta tolerancia. Y un estudio muy interesante, ya retomando un poco la parte del metabolismo, se hizo en 2017. Y básicamente lo que se encontró es que el entrenamiento de resistencia con peso corporal, con ejercicios como la sentadilla, puede mejorar la tolerancia a la glucosa, es decir, mejora la sensibilidad a la insulina o combate la resistencia a la insulina, y también mejoró el perfil de lípidos de personas con sobrepeso, es decir, mejoró el perfil del colesterol y de los triglicéridos. Ahora, ¿por qué estar hablando de hacerlo 30 días? O sea, ¿por qué 30 días? ¿Por qué no más días? ¿Por qué no menos días? Realmente es un periodo suficiente en el cual podemos comprometernos, es decir, no parece que yo te esté diciendo haz sentadillas por un año, que probablemente es demasiado, pero también es lo suficientemente largo para empezar a notar algunos beneficios. A lo mejor si yo te digo haz sentadillas una semana, pues probablemente puede que notes algunos cambios, pero lo más probable es que es tan corto el periodo que no vamos a tener mayor beneficio, diferente de que lo empecemos a hacer más tiempo. La mayoría de los estudios se hacen, especialmente cuando hablamos de estudios de medicina del deporte, pues son de un rato, es decir, no es tanto enfocarnos en lo que pasa en un día, sino enfocarnos en lo que va a pasar a largo plazo. Y la ciencia va a respaldar que 4 semanas de actividad constante van a generar adaptaciones neuromusculares que tienen que ver con la coordinación, con los movimientos y con la fuerza, adaptaciones metabólicas, que es lo que estábamos comentando de la resistencia a la insulina, y también adaptaciones estructurales, es decir, literalmente el estar haciendo este ejercicio de manera constante va a modificar la relación que tienen los músculos entre sí y evidentemente incluso puede mejorar ciertas posturas que nos pueden llevar a algunas lesiones. Por eso es que se recomendaría estar haciendo esto por 30 días. ¿Cuáles serían algunos cambios que nosotros podemos esperar al estar haciendo este programa de sentadillas durante 30 días? Primero que nada, el tono muscular en las piernas sí que se puede empezar a ver en 30 días. La reducción de la grasa localizada, es decir, empezar a reducir principalmente la grasa abdominal, que es la que más nos preocupa porque es la que más se asocia a problemas cardiovasculares, a problemas relacionados con el metabolismo y demás, se puede ver parcialmente, pero esto va a depender de otras cosas. Es decir, si solamente haces sentadillas pero estás comiendo muy mal, puede ser que no veamos al menos un beneficio considerable en lo que es la composición corporal. Acuérdense que la composición corporal es básicamente cuánto músculo, cuánta grasa, cuánto hueso tenemos en nuestro cuerpo y cómo está distribuido. Incluso se puede medir la cantidad de agua que tenemos adentro y afuera de las células. Los cambios en el peso realmente es que va a ser difícil realmente que tengamos un cambio si solamente integramos 30 sentadillas al día, porque no es tanto, pero si esto lo combinamos con tal vez un cambio en la alimentación, con un poco más de ejercicio cardiovascular, seguro que vamos a ver algunos cambios en tan solo un mes. Mejorías en el estado de ánimo, porque algo muy importante es que el ejercicio no solamente nos va a ayudar con el cuerpo, sino que también nos va a ayudar con la mente y finalmente la fuerza funcional. Cuando yo hablo de fuerza, simplemente es qué tanto puedes tú ejercer la fuerza sobre un objeto o sobre tu cuerpo para hacer ciertos movimientos. Pero eso es diferente de estar hablando de la fuerza funcional. La fuerza funcional se refiere a aquella fuerza que te permite hacer movimientos de tu día a día. La que te permite levantarte, la que te permite acostarte, la que te permite bajar, subir escaleras sin caerte, la que te permite agacharte y no quedarte ahí atorado. Ese tipo de fuerza es la que más nos interesa. No es que la otra no sea importante, pero probablemente para la mayoría de las personas que no son propiamente atletas,
nos va a interesar un poco más centrarnos en la parte más de los beneficios a corto plazo, pero los beneficios sobre la vida diaria. Además de lo que ya comentamos, es decir, beneficios cardiovasculares, beneficios metabólicos, también tenemos beneficios en tema de salud mental y en tema de motivación, porque básicamente al hacer este ejercicio y muchos otros ejercicios se van a liberar endorfinas. Y las endorfinas son sustancias que nos dan muchos beneficios, pero uno de los principales es que nos pueden hacer sentirnos más felices. Por lo tanto, aunque sea un ejercicio de relativamente bajo impacto, va a activar el sistema nervioso parasimpático, va a aumentar la liberación de endorfinas, la liberación de dopamina y la liberación de serotonina. Y también nos puede ayudar a reeducar el patrón de movimiento, que esto es muy importante. Una persona con poca fuerza es una persona que se puede lesionar haciendo un movimiento sencillo. Esto es muy común, ¿no? Se levantó para recoger algo, se agachó para recoger algo, se levantó, o ya no se pudo levantar, o se levantó y se lastimó la espalda. Esta es una historia que seguramente todos hemos escuchado alguna vez, incluso puede ser que la hayamos visto en vivo, y esto tiene que ver con que el patrón de movimiento no está bien hecho. Con que ese patrón, cuando no funciona bien, cuando no es armónico, en lugar de llevarme a hacer el movimiento y seguir con mis cosas, me va a llevar eventualmente a una lesión. Y es muy diferente ver cómo camina, cómo se agacha una persona que está haciendo ejercicio constantemente versus una persona que pues probablemente su ejercicio de repente es nada más hacer de vez en cuando cargar cosas, ¿no? Por lo tanto es muy importante esa parte, particularmente porque va a activar el core, es decir, esta parte del tronco, pero estos músculos que tienen más que ver con la postura. Se hizo un estudio en cuestión de psicología en 2020 que mostró que sesiones cortas de entrenamiento con peso corporal pueden disminuir los niveles de ansiedad y pueden mejorar el estado de ánimo, particularmente en personas sedentarias. Si tú eres una persona que se la pasa todo el día parado o acostado o sentado en un lugar, eres una persona que te vas a beneficiar más de estar haciendo este tipo de ejercicios de manera regular. Por otro lado, se hizo otro estudio, este se publicó en el Journal of Orthopedic and Sports Physical Therapy en 2017 y se observó que los ejercicios como sentadillas o como puentes glúteos pueden mejorar el control del core y de la postura funcional, disminuyendo el dolor de espalda, y esto es muy importante. Muchas veces cuando hablamos de dolor de espalda, como que nos centramos un poco más en medicamentos para el dolor, nos centramos un poco más en relajantes musculares. Pero una parte muy importante del tratamiento del dolor de espalda es la rehabilitación, es la activación física. Uno pensaría, pues te duele la espalda, probablemente no es tan buena idea que estés haciendo actividad física, porque te vas a lesionar más. Y obviamente esto tiene un poco de verdad, pero la otra parte es que sí que tienes que estar haciendo ejercicios supervisados para permitirte recuperar la dinámica y evitar estar haciendo ciertas compensaciones que te pueden provocar daños. Por lo tanto, esta reeducación del patrón de movimiento pues se ve con este tipo de ejercicios. ¿Cómo es la posición? Esta es la posición correcta para hacer una sentadilla. Primero que nada podemos ver que los pies deberían de estar separados a los anchos de los hombros. Esto para la sentadilla normal. Si vas a hacer una sentadilla sumo, pues ahí van a estar un poco más abiertos evidentemente las piernas. Bueno, una frase que a mí me gusta mucho es que la calidad es más importante que la cantidad. Mejor 10 sentadillas bien hechas que 30 sentadillas mal hechas. Entonces, primero separamos los pies al ancho de los hombros. Segundo, las puntas de los pies van a estar ligeramente hacia afuera. Podrían estar un poco hacia el frente, pero definitivamente no querríamos que estén hacia adentro. La espalda debería estar recta, como podemos ver en esta imagen, como podemos ver en esta otra, y la mirada al frente, es decir, no vas a hacer las sentadillas haciendo esto o no vas a hacerlas haciendo esto, porque eso te puede generar otras lesiones a nivel del cuello y también no se activan los músculos como deberían. Esto es la posición inicial. Después vamos a tener la posición del descenso. En la posición del descenso vamos a flexionar la cadera y las rodillas al mismo tiempo. Y vamos a imaginar como que nos estamos sentando en una silla, porque a final de cuentas la sentadilla es un movimiento funcional. Las rodillas deben de estar alineadas con los pies, no hacia adentro, es decir, que no estés haciendo este tipo de para bajar. La espalda recta y la mirada al frente nuevamente. Y finalmente para el ascenso, que sería pues regresar a tu posición original, lo que querríamos es empujar desde los talones, es decir, activar toda la cadena muscular, no solamente activar los glúteos o no solamente activar los muslos, sino activar desde abajo.
Activar los glúteos al subir, entre más subamos más se van a empezar a activar los glúteos, y mantener el abdomen firme, no estarnos encorvando, porque justamente estarnos encorvando es algo que nos puede generar daño en la espalda y daño en diferentes partes de toda la dinámica corporal que estábamos comentando. Eso es lo básico de hacer sentadillas, que uno diría, pues hacer sentadillas es lo más sencillo del mundo. Hacerla bien no es tan sencillo. Hacer sentadilla, pues yo creo que cualquier persona que me esté escuchando en este momento que no tenga alguna lesión podría intentar hacer una sentadilla. El problema aquí va a ser que tú estés haciendo las sentadillas constantemente y las estés haciendo mal, porque eso te puede llevar a una lesión. Bueno, errores comunes que debes de evitar cuando estás haciendo sentadillas. Número 1, encorvar la espalda. Eso va a aumentar el riesgo, paradójicamente, en lugar de disminuirlo, de que tengas daño lumbar, es decir, dolor o lesiones en la parte de abajo de la espalda baja. Elevar las rodillas demasiado adelante, que esto es algo muy importante, como que en lugar de bajar, haces este tipo de movimiento y entonces estás desalineándote. Dejar caer los talones, no activar el abdomen. Y así es como se vería, esta imagen creo que está muy clarita, cómo se vería una mala técnica para hacer la sentadilla. Podemos ver que esta persona está viendo hacia abajo, la espalda está encorvada, las rodillas están adelante de la punta de los pies, no deberían de estar ahí, y las piernas están colapsadas hacia adelante y hacia adentro. Diferente de una persona que tiene el pecho abierto, tiene los hombros digamos hacia atrás, las caderas hacia atrás, tiene el abdomen bien activado, la espalda está recta y los pies están a la altura de las rodillas. Esa sería como la técnica correcta. ¿Cómo recomiendo yo que empecemos a hacer estas sentadillas? Primero que nada, si bien el título del video habla de 30 sentadillas, lo más recomendable es que tal vez no empieces haciendo las 30 el primer día, especialmente pues si no eres una persona que está acostumbrada a hacer ejercicio. Yo sé que lo más sencillo pues es decir, yo he hecho ejercicio toda mi vida y está muy bien. O sea, si eres una persona que tiene buena técnica y ha hecho ejercicio, adelante, empiézalo a hacer así. Si eres una persona que a lo mejor no eres tan constante, de repente haces ejercicio, de repente no, mi recomendación sería empezar la primera semana solamente con 10 sentadillas al día. 10 bien hechas, mucho mejor que 30 mal hechas, y enfocarnos principalmente en la técnica. Como comenté, la técnica pues fue todo lo que estuvimos repasando, más o menos unos 10 minutos. Esa sería la técnica recomendada. Número 2. En la segunda semana recomendaría empezar a hacer alrededor de 15 sentadillas. Se pueden dividir en 2 bloques. Intentar hacer 10 y 5. Reitero, esto tiene que ver con que a lo mejor la técnica todavía no está tan bien, y lo que siempre pasa es que una persona empieza con la técnica bien, pero cuando se empieza a cansar, entonces la forma del ejercicio se empieza a deteriorar. Y esto es muy común en los gimnasios, a mí me pasó, yo creo que la mayoría de las personas que hemos hecho ejercicio nos ha pasado alguna vez. En la tercera semana ya tendríamos que estar logrando hacer alrededor de unas 20 sentadillas y empezando a controlar un poco más el movimiento. Lo ideal sería hacerlo un poquito más lento, no dejar que me gane el peso. Y para la cuarta semana ya tendríamos que estar tolerando 30 sentadillas. Aquí podríamos estarlo haciendo en diferentes bloques, ya sea 2 bloques de 15 sentadillas en la mañana y 15 en la noche, o estar haciendo 3 bloques de 10 sentadillas, 10 en la mañana, 10 en la comida y 10 en la cena. Y con todo esto, ¿qué vamos a lograr? Básicamente, el ejercicio, el hacer sentadillas regularmente, nos va a dar beneficios a nivel muscular, nos va a dar más fuerza. Nos va a dar beneficios a nivel funcional, es decir, nos va a permitir estar haciendo nuestros movimientos, nuestra actividad de la vida diaria sin mayor problema, evitando el riesgo de lesión y evitando el riesgo de caídas. También se ha visto que puede darnos beneficios a nivel cardiovascular, porque básicamente vamos a estar mejorando la circulación sanguínea, podemos reducir ligeramente la presión arterial. Y finalmente nos va a dar beneficios a nivel metabólico, es decir, se ha visto que el ejercicio con peso corporal, las sentadillas particularmente, también nos pueden ayudar a mejorar la resistencia a la insulina y nos pueden ayudar a mejorar el metabolismo de las grasas. Esto se va a reflejar particularmente en colesterol y en triglicéridos. Además, se ha visto que puede haber algunos beneficios relacionados con la salud mental.
Especialmente para personas muy sedentarias, la actividad física tiene un efecto ansiolítico y tiene un efecto ligero antidepresivo, es decir, nos puede ayudar a reducir la ansiedad. Todo esto simplemente haciendo un ejercicio que no le tienes que dedicar más de 20 minutos al día. Reitero, este ejercicio tiene niveles. Si tú eres una persona que ya está haciendo actividad, pudieras enfocarte un poco más en sentadillas con salto o en sentadillas con peso extra. Te puedes poner un chaleco con peso, un chaleco lastrado, puedes agarrar una pesa. Hay diferentes formas de hacer el ejercicio un poco más difícil. También puedes hacer las sentadillas sumo, que van a activar otro grupo de músculos. Si tú eres una persona que va empezando con las sentadillas, hazlo en una silla, no te compliques, mejor estarlo haciendo bien que te vayas a caer, que te vayas a lesionar o cualquier otra cosa. Y con esta información les comparto la bibliografía. Estos son algunos de los artículos en los que me basé para hacer este video. La realidad es que son artículos muy recientes. Esta cuestión del ejercicio como terapéutica, el ejercicio como medicina, no es nueva, pero cada vez se está estudiando más. Y básicamente lo que nosotros o lo que todos queremos lograr, pues es buscar formas en las cuales las personas puedan estar teniendo una mejor calidad de vida, estar tomando menos medicamento, a través de cambios en estilo de vida. Les agradezco a todos los miembros del canal en YouTube que me permiten estar haciendo estos videos 2 veces por semana con su apoyo. También los invito, si les interesa apoyar al canal, les agradecería que se suscribieran. Y vámonos con las preguntas y respuestas ahora sí. Y muchas gracias por haberme escuchado hasta este momento. Así que déjenme ir viendo los comentarios que me dejaron por acá. Y vámonos con las preguntas y respuestas. Esto también aplica para los que me están viendo en otras redes sociales. Así que pues vamos a comenzar. Me dicen, doctor, si tengo la presión 80-55, ¿es normal? Sí, a grandes rasgos es normal, aunque está un poquito abajo de o sea, podría considerarse hipotensión. El punto principal de la presión baja, siendo un problema, tiene que ver con los síntomas. Si tú eres una persona que se marea, que le da taquicardia, que le da sensación de que se va a desvanecer, esa es una hipotensión que sí da problemas. También tenemos personas que toda la vida manejan presiones relativamente bajas y nunca tienen ningún problema. Entonces dependería principalmente de los síntomas que a ti te puede provocar el estar teniendo esta presión relativamente baja, ¿no? ¿Los licuados son malos? Pues depende del licuado y depende de la frecuencia. Si es un licuado que te tomas de vez en cuando, considero personalmente que no debería ser un problema. Déjenme ver si puedo... No, creo que no. Considero que no debería ser un problema a grandes rasgos. Si es un licuado que tiene azúcar, que tiene mucha fruta, que tiene chocomil, cosas así, pues es un licuado que te puede generar daños, pero esto tiene que ver con lo que contiene. En sí, el alimento como tal, pues no es un problema. Ojo, las bebidas son alimentos también, especialmente si estamos hablando de un licuado, ¿no? ¿Qué opina de la leche de búlgaros hechos en casa? ¿Podría tener una consulta? Sí, claro, pueden mandar un mensaje al WhatsApp que está aquí abajo. La leche de búlgaros hecho en casa es una excelente opción, básicamente. Saludo también a Mari López. Hola, doctor. También nos saluda América Rangel desde Venezuela. Buenas noches, saludos desde el Estado de México, nos dice Maribel. Cristino dice, hola, saludos, doctor. Lo escucho desde Guatemala. Muchísimas gracias. Doctor, consulta. Si a una niña le duele la parte baja de la escápula, ¿es músculo? ¿Cuál es el tratamiento? Probablemente sí, Leti, pero lo ideal es hacerle una revisión física. Por la localización, lo más probable es que sí sea un problema ligamentario, muscular. Podría ser un problema del hueso, aunque es un poco menos probable. Pulmón sería ya como la última opción. Entonces, yo recomendaría que la lleves a consulta, porque pueden ser muchas cosas, ¿no? Lo más básico, pues que tenga algún golpe, que esté durmiendo chueca, y eso la puede estar llevando al dolor en esa zona. Buenas noches, los saludo desde Matamoros, nos dice Blanca, gracias. Rocío dice saludos desde la Ciudad de México, es la primera vez que entro a su programa. ¿Se pueden hacer sentadillas aunque rechinan las rodillas? Sí, pero va a depender. Si tú eres una persona que tiene obesidad, que tiene un problema y una lesión ya establecida, yo recomendaría empezar de una manera mucho más ligera. Como comentamos, las sentadillas son un movimiento multiarticular, es decir, no solamente se activan las rodillas, se activa la cadera, se activa la espalda baja, por lo tanto, se activan los talones también. Por lo tanto, no es un ejercicio que solamente dependa de las rodillas, y si solamente depende de las rodillas, te vas a lastimar. Por lo tanto, mi recomendación general sería, deberías de ir con un fisioterapeuta para que te vigile y tal vez, dependiendo de cómo sea tu lesión, haya otros ejercicios que te puedan beneficiar más que las propias sentadillas.
Hola, hace años hacía 100 al día, bajé 50 libras, claro, me cuidaba, nos dice Micaela Flores, mi alimentación y tenía gemelos y otro niño más. Mi día de donde más bajé fue caderas y piernas, que tengo anchas, nos dice Micaela. Beca nos dice presente, buenas noches desde el Estado de México, muchas gracias. Por acá tenemos al doctor Elías, muchísimas gracias. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Con problemas de rodillas, como comenté, sí, pero lo ideal para una persona que ya tiene una lesión crónica sería consultar con el fisioterapeuta, que es el especialista del ejercicio, o si se puede, pues con un médico del deporte también estaría excelente, obviamente, pero luego es un poquito más caro y hay menos disponibilidad. El terapeuta Gemitz agradece, excelente, dice Héctor, muchísimas gracias. José Moreno, buenas noches, saludos desde Houston. Patricia dice, tengo 73 años y artrosis, ¿puedo hacer las sentadillas? Saludos desde Iztapalapa, la misma recomendación. Cuando hay artrosis de cadera, puesto que es una articulación que sí se activa, tal vez me enfocaría en otro tipo de ejercicios porque puede ser que desencadene dolor. La otra cuestión es que tal vez sí lo puedas hacer, pero a lo mejor no tengan que ser 30. ¿Sí me explico? El ejercicio idealmente debe de individualizarse, especialmente si tienen lesiones. Si ustedes me dicen, doctor, pues yo no tengo no me duele nada, simplemente soy una persona sedentaria, muy probablemente sí podamos empezar con este tipo de ejercicios de esta manera. Dice Jano, el Player 2.0, doctor, te voy a escuchar por acá en Argentina, es tarde, ya me había perdido. Sí, en Argentina no sé qué hora es, creo que ya son como 2 o 3 horas más adelante que acá son las 8 de la noche. Entonces de repente también nos escuchan desde España y ya son las 3, 4 de la mañana. Entonces pues ya lo vean de repetición. Cristina, buenas noches, gracias doctor, qué útil ejercicio, sobre todo por la técnica y poco a poco. Excelente. ¿Para cuándo hacemos un live sobre salud digestiva? Pues cuando usted diga, doctor, nada más sería que nos coordinemos, pero claro que sí, con todo gusto. Aquí ya se me movieron, perdónenme. Pero sí, sí estaría muy padre. Pues yo creo que nos podemos mandar un mensajito para ponernos de acuerdo, pero con todo gusto. El doctor, pues es gastroenterólogo. Lo he visto principalmente en Twitter. Pero pues también veo que tiene por acá actividad en TikTok, entonces podríamos hacer un video acerca de salud digestiva, hablar de síndrome de intestino irritable, hablar de enfermedad inflamatoria intestinal, de gastritis. La realidad es que hay tantos temas que hay como muchos mitos, o que la gente de repente quiere hacer algo bueno y acaba haciéndose algo dañino. Sí creo que vale la pena comentarlo, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá? Buenas noches, doctor. Está ya. Buenas noches. ¿Las puedo hacer en la noche antes de dormir? Claro, sin ningún problema. Y para una persona que ya tenga insuficiencia venosa, pues se recomendaría elevar las piernas en la noche y el uso de medias compresivas también. Tiene 9 años, el tratamiento sería en crema, me imagino, también algunos desinflamantes. Sí se puede dar analgésico tópico, o sea, una cremita de diclofenaco, por ponerte un ejemplo. En algunos casos sí se puede recomendar incluso algún relajante muscular en la propia crema o el uso de algunos medicamentos tomados. Lo ideal, Leti, es que la lleves a tu hija con el pediatra para que le haga una revisión física, ¿no? Para evitar problemas. Tomo clases de Zumba de lunes a viernes, nos dice Lady. Muchas gracias. José nos dice, tengo lumbalgia en la columna, ¿puedo hacer sentadillas? Lo más probable es que sí, pero primero que nada va a depender. Si tienes mucho dolor, probablemente no sea la mejor opción empezar a hacer actividad física intensa. ¿Ok? Primer fan desde Rusia, dice Optimus Prime, muchas gracias. Doctor, fuera de tema. Por aquí ¿un dolor de rodilla tiene que ver también con dolor de hombro al codo o es otra cosa? Pues probablemente no. Estaría un poco rara una lesión que afecte el hombro y afecte la rodilla al mismo tiempo. Entonces, en general, la respuesta sería que no. Puede haber alguna circunstancia especial en la cual sí. Si tú tuviste algún golpe, alguna cosa así, pues obviamente esa sería una razón por la cual te puedes haber lesionado de los dos lados, ¿no? En Doppler portoesplénico se puede detectar hígado graso. Pues mira, aquí está justamente el doctor Elías, gastroenterólogo, que te puede orientar mejor que yo. En los ultrasonidos se puede detectar la esteatosis, pero una cosa es el hígado graso propiamente hablando, que la última clasificación es el MASLD, que va a depender del hallazgo de grasa, pero también va a depender de algunos otros factores alterados, principalmente a nivel cardiovascular. Una cosa es la grasa en el hígado, la esteatosis, y otra es el MASLD, ¿no? Y pues obviamente esto va a clasificarnos a la persona en mayor o en menor riesgo.
tanto de problemas intrahepáticos, es decir, del propio hígado, fibrosis, cirrosis y demás, o fuera del hígado, que son los que a veces vemos un poco más, que serían problemas metabólicos orientados hacia resistencia a la insulina, prediabetes, diabetes y demás. Quiero hacer... A ver, por acá... No, acá había otro. Buenas noches, doctor. Saludos desde Santa Ana, California, nos dice María. El mensaje de Clara se canceló, ya no lo veo. Doctor, quiero hacer sentadillas, pero sin que me crezcan los glúteos. ¿Qué puedo hacer? Pues mira, si haces pocas sentadillas, probablemente no tenga tanto efecto sobre los glúteos, especialmente a corto plazo. Pero eventualmente, si tú vas al gimnasio, haces más sentadilla, pones más peso, seguro que va a haber hipertrofia de los glúteos, porque es un músculo que se activa con las sentadillas. Hola doctor, me dice Marisela. Pilar nos saluda también desde Lima, Perú. Muchísimas gracias. Roselena dice que no llegó a tiempo, pero bueno, puedes ver la repetición. Maribel dice, ¿me podría ayudar si tengo dolor en la ingle alta? Lo primero siempre, más que buscar como un ejercicio que te vaya a curar, que obviamente sí puede tener beneficios, sería establecer bien por qué te está doliendo. O sea, por qué tienes esa lesión, en este caso en la ingle. Porque ese dolor puede ser por varias cosas, ¿eh? O sea, ese dolor no tiene que ser necesariamente por una cuestión únicamente muscular, puede ser por una hernia, o sea, puede ser por otras cosas que no son directamente un problema específicamente muscular en la ingle. Por lo tanto, lo primero sería establecer por qué te duele. Segundo, una vez que se establezca, lo más probable es que sí puedas hacer el ejercicio sin mayor problema. Soy de Guatemala, nos dice Jorge Guzmán. Dice Pilar que en Perú son las 9:35 de la noche, o sea, tienen una hora adelante que nosotros. Clivis nos dice buenas noches, saludos desde Ecuador, muchísimas gracias. Micaela nos